Muy buenas noches, espero que se encuentren bien y vamos a ver lo que es dentro de la programación web en el área de diseños CSS. Una vez que ya vimos HTML, como se vio en el video anterior, se pudo haber observado que solamente eran los tags, en donde eran muy sencillos o solamente tenían un cierto estilo, un color, etc. Si nosotros queremos ya ponerle otros tamaños o lo que son más colores, pues se maneja lo que es CSS. Entonces, ¿qué es CSS? CSS consiste en hojas de control de estilo de cascada y es para darles ese diseño a los tags de HTML. ¿Cómo se hace esto? Bueno, esto se hace de esta manera, en donde se agrega el tag, la propiedad, un color, un fondo, un tipo de letra, un tamaño y su valor. Un color, va de nuevo, o un tamaño de letra dependiendo de la propiedad que se estableció. Entonces, ¿cómo se hace? Por ejemplo, aquí yo tengo lo que es el Visual Studio Code. Para los que no conocen esta sentencia es para tomar caracteres especiales. Por ejemplo, la ñ, si seleccionan solamente o no tienen esta línea de código, pues les va a aparecer varios signos extraños. Entonces se utiliza esta función o esta propiedad. Después, ¿qué es lo que se hace? Para mandar a llamar los estilos se pueden hacer de tres maneras. La primera es dentro del tag. Se pone aquí estilo, se pone la propiedad, por ejemplo, vamos a ver un gran cambio que es el fondo, que es el background, y se pone el valor. En este caso es un color. Voy a ponerle un color un poquito tranquilo. Aquí está. Voy a escoger este light pink. Ok. Una vez que se tenga eso, se guarda y corremos la aplicación. Podemos así correrla de esta manera. Ay, perdón, es run. O también, pues en mi caso, yo como ya la tengo aquí, aquí está la dirección. Entonces, si se puede observar, se hizo el cambio del color. Esa es la primera manera. La segunda consiste en mandarlo a llamar dentro del head. ¿Qué es lo que se hace? Bueno, se agrega igual style, abrimos, cerramos y aquí ponemos el tag body. Aquí en este caso, para abrir y cerrar, a diferencia de dentro del tag de acá, donde era estilo y sus corchetes eran corchetes dobles, perdón, sus comillas eran comillas dobles, en este caso se utilizan lo que son llaves, abres y cierras. Igual, agregamos una propiedad, background, y ponemos un color. Vamos a manejar ahora este. Guardamos, lo corremos y se ve el cambio de color. Esta es la segunda manera. Y la última es agregar un archivo de manera externa. Entonces para esto podemos hacerlo ya sea agregando un archivo aquí .css o guardándolo en una carpeta. En lo personal a mí me gusta más guardarlo en una carpeta para tener todo ubicado en una misma parte. En este caso, diseños, aquí está la carpeta y aquí agrego el archivo .css. Si yo pongo HTML, pues me va a aparecer otro archivo en HTML. Si yo le pongo .js, me va a aparecer un archivo en JavaScript. En este caso, como estamos manejando archivos de CSS, se le agrega .css. Y ahí está, ya tengo lo que es mi archivo en CSS. Y aquí ya puedo empezar a agregar diseño. Listo. Nótese que aquí yo tengo esto. Pero si yo lo corro así, no me va a funcionar. Aquí se puede observar. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo que mandarlo a llamar. En este caso se utiliza lo que es application link. Ponemos esta y ponemos style. Listo. Y después ponemos el tipo text
CSS. Y después, ¿dónde está ubicado? En este caso se utiliza con href. Y aquí ponemos en este caso que está en la carpeta de diseños y se llama ejemplo CSS. Si este no estuviera dentro de alguna carpeta, se pondría nada más ejemplo.css y ya. Pero, como en este caso lo tengo contenido en la carpeta que se llama diseños, le pongo diseños, el nombre de la carpeta, el nombre del archivo. Guardamos y volvemos a correr. Y aquí está, ya me aparece lo que es el estilo, en este caso, del body. Estas son las propiedades que había mencionado ahorita. La regla, que consiste en toda la estructura. El selector, que es el elemento del HTML. ¿Cuál es su declaración? ¿Cuál es la propiedad? O sea, qué se está declarando, qué estilos, qué valores. Y pues sería todo. Después están los modelos de cajas. Todos los tags de HTML están contenidos en cajas, pero no se ve. ¿Cómo podemos observarlos? De dos maneras, ya sea a través de ver el código fuente, por ejemplo en este caso de este label, le doy aquí clic derecho, inspeccionar elemento, y aquí me va a aparecer lo que es el código fuente, aquí está. Entonces, si yo quiero ver toda la cajita, puedo hacerlo de esta manera, selecciono aquí el body, selecciono el label y aquí me aparece cómo está contenido, que en este caso solo es ese cuadrito. Y así como este, pues todos los demás. Hay otra manera también que se puede observar. ¿Cómo? De esta manera. Le puedo poner aquí mismo una propiedad al label. Vamos a ponerle label. Ahí está. Y un fondo. Background. Un fondo un poquito más llamativo. Listo. Guardamos. Corremos. Y aquí se fijan, está o se puede observar que está contenido en la cajita. Aquí está. Entonces, todo esto también está en cajas. A lo mejor si utilizamos algo que es un poquito con una dimensión más grande, como por ejemplo un párrafo, ya se podrá ver un cambio diferente. Ahí está. Guardamos. Le agregamos un color ahora a la P. Ahí está. De hecho, existe también una propiedad. Si yo quiero, por ejemplo, que estos dos tengan las mismas propiedades, puedo ponerle, por ejemplo, el tag, una coma y el siguiente tag. En este caso, los dos los marqué con rojo. Aquí está. Si se fijan, entonces este tiene un tamaño más grande que este en contenido en su cajita. Y así como este, pues todos los demás tags están contenidos en cajas. ¿Cómo se compone lo que es una interfaz web? Bueno, lo que hace es que tienes el margen. De hecho, si ustedes observan, aquí en la página tiene un margen, no está pegado. Si yo quiero que esto esté ya completamente pegado, pues estaría manejando del body y pongo margin 0. Por ejemplo, aquí, para separar cada una de las propiedades es con punto y coma. Si yo los pongo así juntos, me va a marcar un error porque lo va a tomar como dentro del background. Entonces, pongo margin 0px y se fijan, me marca este error. Entonces, tengo que separar cada uno con punto y coma. ¿Listo? Listo. Guardamos y vemos ese cambio. Si se puede observar aquí, ya no tiene un margen establecido. Voy a quitarlo. ¿Listo? Para que ya no se vea así. Y después está el background color, el background imagen, el padding y el border, que son básicamente estos que les acabo de mencionar. El contenido, el padding, el border, el background imagen, el background color y el margen. También están lo que son las unidades de medida. Existen dos tipos de unidades de medida, las relativas y las absolutas. Las relativas consiste en, como su nombre lo dice, se relaciona con base a un valor real y las absolutas son por una medida.
Por ejemplo, esas son las absolutas, se fijan, es una medida, ya sea en centímetros, en milímetros, en picas, dependiendo de la medida que yo maneje. Lo que tiene aquí es que este nunca va a cambiar. Si yo tengo un fondo o tengo una imagen con estos tamaños, aunque yo quiera cambiarla a otro dispositivo o una computadora o algo más pequeño, pues no va, se va a cambiar. ¿Qué es lo que va a aparecer? Pues va a aparecer una regla hacia lo que es en la parte de abajo o en la parte lateral. También están lo que son las unidades relativas, que en este caso pues consiste en relación al tamaño, ya sea el tamaño de letra o a los píxeles. Algunas medidas también que ya se utilizan o que son más utilizadas es el porcentaje. Por ejemplo, si yo en este caso, dependiendo de mi tamaño, pues va disminuyendo, puedo manejar un porcentaje. ¿Cómo se hace? Bueno, yo aquí en este caso, en este punto, puedo ponerle lo que es la propiedad de width. Ahí está. Si yo le pongo lo que es 40, un px, no va a cambiar dependiendo de los píxeles. Pero si yo agrego otro tag, supongamos ahora un div, aquí está, y aquí yo le agrego otro texto, ejemplo, ahí está, lo guardo, y aquí yo le agrego otro color, div, abro y cierro, y empiezo a agregar sus propiedades. Background, el fondo, vamos a usar un fondo un poquito más tranquilo, verde, y pongo lo que es el tamaño. Porcentaje. Listo. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Bueno, si yo aquí en este caso corro este ejemplo, pues aquí me va a aparecer con los px. De hecho, puedo aumentarle un poquito más para que se vea el cambio. Vamos a ponerle 100 px. Listo. Ahí está. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si yo lo hago pequeño el monitor, o estoy utilizando un monitor un poco más pequeño, el porcentaje va cambiando conforme se va haciendo el dispositivo, pero en este caso no. Si yo lo hago un poquito más grande para ver ese cambio, vamos a ponerle un 500 píxeles, lo vuelvo a correr y si se fijan aparece esta barrita en la parte de abajo. Entonces, si yo voy haciendo más grande la pantalla, pues el porcentaje de arriba se va acoplando al 50% con base en lo que es este tamaño. En cambio, con el PX no, ese no va cambiando absolutamente nada. También se utilizan otros dos, VH y bueno, aquí lo pongo, VH, que se acopla a lo que es el largo, y VW, que se acopla al ancho. Cualquiera de los dos también se puede utilizar para hacer una interfaz responsive, es decir, dependiendo del tamaño de interfaz, se acopla a esas dimensiones. También están los selectores. Si yo, por ejemplo, quiero, en este caso, tener lo que es un div o otro p, por ejemplo, agrego otro p, vamos a ponerle 1 a la 3, me va a aparecer con las mismas propiedades. No me va a respetar el diseño. Por ejemplo, si yo hago esto, ¿qué es lo que va a aparecer? Me va a aparecer el mismo diseño, rojo y con esa dimensión. Pero yo quiero ponerle otras cosas. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se utilizan dos tipos de selectores, por ID y por clase. ¿Cuál es la diferencia entre uno y el otro? El ID siempre se recomienda que se utilice solamente una vez. Por ejemplo, aquí yo le pongo el ID y ya le pongo la propiedad. Ejemplo ID.
y aquí ejemplo clase. Y este de ejemplo clase puedo mandarlo a llamar incluso en otros, como por ejemplo aquí por clase. Aquí está. Y ya tiene este y este la misma propiedad, lo que vaya a agregar. Y en este caso este no. ¿Cómo se mandan a llamar? De esta manera. Una vez que yo tengo esto, voy a borrar estas propiedades. Para mandar a llamar lo que es el ID se utiliza el gato. Le ponen el nombre, en este caso se llamaba ejemplo ID, ahí está. Y luego abro y cierro. Y aquí ya puedo empezar a poner más propiedades. Por ejemplo, en este caso vamos a ponerle un color. Listo. Vamos a ponerle este verde. Y acá, en este caso, el ejemplo clase, podemos copiarlo, se manda a llamar con un punto. Para el ID es con un gato, para la clase es con un punto. Ahí está. Y le puedo poner un fondo. Vamos a ponerle un rosa. Listo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que me va a respetar este P que tiene un ID y este que tiene clase y este que tiene clase se va a marcar de color rosa. Lo corremos y aquí está esos cambios. Así como este, están también selectores dentro de otras funciones, que son estos, o también selectores universales. En el selector universal, si yo le pongo un color a todos los tipos de letra y le pongo en el selector universal todas las letras, independientemente de que sean un label, un div o cualquier otro, va a tener ese color. También está lo que es de las etiquetas, que los habíamos visto anteriormente, descendientes, que uno que esté dentro de otro, y de clase y de ID. Y estos otros ejemplos son de selectores avanzados. En lo personal, a mí me ha tocado ver más que se manejan por clase o por ID. Sin embargo, no significa que no existan otros tipos de selectores. Este es un ejemplo, como ya les había mostrado ahorita. Aquí se puede ver, ponerle estilos dentro. En algunas ocasiones, puede que no tengan mucho conocimiento o no tengan muchas nociones de diseño. No pasa nada. Para eso se recomienda también templates. Esta es un ejemplo. Existen muchas páginas de templates. En este caso, a mí me gusta utilizar esta. En donde, si ustedes se fijan, aquí pueden ustedes ver diferentes templates. Por ejemplo, si yo veo esta, yo lo puedo aquí a seleccionar. La veo. Bueno, en este caso la descargué. La podemos descargar o la podemos ver en este punto. Aquí está. Servicios, nosotros, contactos, etc. Entonces, yo la descargo. Nos vemos aquí en el escritorio. La guardamos. Y la podemos mandar a llamar. Por ejemplo, aquí. Abrimos. Buscamos esa carpeta. Es importante tener que descomprimirla primero. Aquí está. La descomprimimos. Aquí está. Ya la tengo descomprimida. Y ahora sí la abrimos. Aquí está. Seleccionamos toda la carpeta. Se va a tardar un poquito porque son muchos archivos. Ok, aquí están. Entonces, si se puede observar, viene lo que son los archivos de CSS, la tipografía,
las imágenes que manejan, entre otras cosas. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos ver? Aquí originalmente, o casi siempre, la primera página inicial es la de index y podemos correrla. La corremos. Y me va a aparecer el template que descargué. Y aquí yo ya puedo empezar a modificar. De hecho, si yo aquí empiezo a quitar y le pongo en español inicio, lo voy a poner solo esos tres. Los guardo, los refresco y aquí me va a aparecer los cambios que voy haciendo. También se pueden hacer cambios aquí mismo. Por ejemplo, si yo quiero aquí empezar a jugar con los diseños para poder ver qué diseño se acopla mejor, puedo hacerlo de esta manera. Veo el código fuente que está aquí y aquí en la parte de abajo se puede ver los diseños. Consiste o es el nombre del CSS que se está utilizando. En este caso se llama Style. Que si lo buscamos aquí y lo buscamos en los CSS, aquí está, es este CSS Style. Entonces, dentro de esto, pues aquí dice que es las propiedades del body y yo puedo empezar a jugar con ellas. Les puedo quitar el fondo, puedo quitar esto, puedo quitar un margen, puedo quitar un padding, puedo hacer muchas cosas o incluso puedo cambiar también el tamaño. Por ejemplo, a lo mejor el fondo el tamaño lo quiero un poquito más grande, lo voy incrementando y vas viéndose el cambio. Ya si algún cambio me gustó, pues ya nada más lo que hago es copiar este cambio, buscarlo en donde se encuentra, en este caso está dentro del body, que es este, y ya nada más cambio esa modificación. Y ya aparecería de esta manera. Si algo no me gustó o algo considero que no es a lo que yo esperaba, pues nada más lo refresco y ya. Entonces, esto es para lo que son templates. También, en el caso de que, voy a copiar yo quiera tomar lo que son colores, se pueden hacer de varias maneras. Puede ser porcentual o hexadecimal. Podemos buscarlos con las paletas de colores. Por ejemplo, ponemos SS color. Por ejemplo, aquí yo, no, perdón. CSS color. Como les había comentado, a mí me gusta mucho esta página de W3 School, pero pues es completamente libre. Aquí está. Entonces, aquí podemos ver los diferentes colores que hay y sus códigos. En lugar de poner red, a lo mejor queremos una variación de ese color. En lugar de poner rosa, queremos una variación de ese color. Y entonces, pues lo podemos ver de esta manera. Incluso aquí vienen otras propiedades. Por ejemplo, valores de color. Y aquí yo puedo ver la paletita. Aquí está. Entonces, si yo selecciono, por ejemplo, el rosa, aquí está. Aquí me aparece lo que es su código. Puede agregarse tanto de esta manera, o como RGB, o como porcentual. Cualquiera de las tres. Hexadecimal, RGB o porcentual. Entonces, aquí yo puedo ver las diferentes variaciones y escojo un color.
También está otra que se llama opacidad. En este caso, en lugar de ponerle RGB, se le pone RGBA. Y el último, el valor de A, es que tan opaco es. Es de 0 a 1. 1 es que es completamente liso color y 0 es que tiene o es transparente. Por ejemplo, si yo en este caso, dentro de aquí de mi formato, quiero generar alguna fondo o algo un poquito más claro, pues puedo hacerlo con RGBA. Entonces, en CSS también, igual, todas las propiedades son un mundo, por lo que se recomienda pues buscarlas, por ejemplo, ya sea igual inspeccionar elemento o revisando algunas otras propiedades. También existen muchas plantillas, como por ejemplo de tablas, o existen plantillas así como esta, o existen de menús, entre otras. En línea se pueden acceder, no hay ningún problema, pero tengan mucho cuidado, porque si ustedes lo copian, por ejemplo, si yo quiero vender una página de un consultorio, copio y pego, por ejemplo, esta y nada más cambio en español y se queda igual, entonces esto es que puede generar problemas. ¿Por qué? Porque la plantilla no es mía, yo no la hice. Yo la tomé como base. Sin embargo, se tiene que hacer los cambios para que pues se pueda generar una nueva interfaz. Se toma solo como base, no se toma como un proyecto ya completo. Tengan mucho cuidado con eso. Esa es una. También puede ser, como les comento, los menús o otras aplicaciones. De hecho, les voy a mostrar un ejemplo. Dentro de los diseños se pueden usar también paletas de colores. En este caso, las paletas de colores te sirven pues para tener tus variaciones de colores y hacer interfaces con base en esos colores. Siempre se recomiendan 4 para principiantes, 7 para expertos. Se recomienda manejar 4 colores y con base en eso crear todas las interfaces o el sitio con estos colores. Asimismo, se pueden utilizar otros programas. Por ejemplo, a mí me gusta utilizar este programa o esta página, donde aquí te muestran diferentes estilos de botones. Si yo aquí selecciono uno, yo puedo seleccionar sus variaciones de colores y me aparece. Algunas ocasiones, en algunas páginas, pues te cobran para poder ver su código. ¿Qué es lo que se puede hacer? Se puede inspeccionar el elemento y aquí se puede observar el código. Aquí está. Y aquí aparece lo que es el código que manejan. Entonces, aquí ya podemos ver el código que se tiene para el diseño de este botón. Para este caso, esta página no se necesita eso, sino que aquí yo le doy clic y me va a aparecer lo que es el diseño del botón y la propiedad hover y active. Hover consiste en cuando yo le paso el mouse, por ejemplo, si le paso, se fijan que hace un cambio, y si active es cuando yo lo selecciono. Si yo lo selecciono, hace otro cambio. Entonces, esa es la propiedad de hover y active. Y así como esas, hay muchas otras. Otra también es la arroba media. Cuando ustedes utilizan para muchos dispositivos, se recomienda utilizar arroba media. ¿Qué es lo que hace? Bueno, si nos vamos, por ejemplo, al archivo que teníamos ahorita, que es este, yo, por ejemplo, quiero cambiar el body. Si es para una computadora, que sea un color. Si es para un celular, que sea otro color.
y si es para una tablet que sea otro color. Entonces, ¿cómo se hace? Es con la propiedad arroba media. Aquí ponemos arroba media, abrimos y cerramos, y dentro de esto ponemos la propiedad. Se puede utilizar de dos maneras, como el máximo o el mínimo. De hecho, si en algunas ocasiones tenemos esas dudas, podemos buscarla. Aquí está. Entonces, podemos copiarlo para no batallar. Ahí está. Y agregamos toda la liga. Entonces, el max width. Para cuando es un máximo de 600 es para lo que es celular. Puedo aquí yo ponerle un color. Listo. Si queremos que sea para tablet, le ponemos 900. Y le ponemos aquí otro color. Listo. Y si queremos que sea para computadora, lo podemos tener aquí afuera. Y le ponemos otro color. Listo. Entonces, si es para computadora, es un azul ligero. Si es para tablet, es un verde ligero. Y si es para celular, es un color coral ligero. Guardamos estos cambios y los refrescamos.